Damos gracias que Él nos ayuda cada día. Amén. Aleluya. Quisiera compartir en esta mañana, podríamos decir, un recordatorio de lo que Dios quiere que podamos experimentar todo y cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, ¿de qué estamos hablando? De predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Alguno más o menos? ¿Versión popular? Portando ellas, los discípulos. Y predicar, de hacer discípulos A todas las personas. a todas las naciones, ¿sí? Enseñándoles que guardan estas cosas. Pero fíjense que nosotros recordamos esa parte de la gran comisión, pero hay algo que Dios prometió y que es parte de la gran comisión y que a veces nosotros nos olvidamos. Es justamente que Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor prometió que va a estar con nosotros. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, hablamos de la responsabilidad que tiene la iglesia, de llevar la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo, ¿amén? La única manera que nosotros tenemos de seguir creciendo como iglesia es que usted predique el Evangelio, que cada uno de nosotros asuma ese papel dentro de la predicación. No tengo que dejar todo para salir y predicar el lugar donde Dios me pone. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y cuando yo suelto el mensaje, no lo tengo que defender, el mensaje se defiende solo. La palabra es la que genera el cambio en lo profundo del corazón y es ahí cuando las personas comienzan a experimentar la vida de Cristo. Amén. Como les decía, esta es la responsabilidad que tenemos como iglesia, pero parte, podríamos decir, dentro del combo también hay algo que es fundamental para nosotros y que a veces sin darnos cuenta nos olvidamos, y es que Él no solamente nos delega una responsabilidad, porque a veces somos buenos para marcar, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello, ¿no? Y le ponemos un énfasis y ponemos hasta severidad, y está bien, pero no nos olvidemos de esa parte de la gran comisión donde Él prometió estar con nosotros. ¿Por qué podemos ir y predicar? Porque Él va a estar con nosotros. Él no hace de los creyentes carne de cañón. ¿Entiende ese dicho o alguna vez lo escuchó? Se le decía cuando en las guerras donde iban al frente los generales, los capitanes, pero dice que en la primera línea iban los considerados carne de cañón, ¿no? Es como decir, son los primeros que mueren, entonces lo de menor importancia. Y a veces nosotros pensamos que el Señor va a hacer esto con nosotros, o que nos utiliza como carne de cañón, como que nos va a mandar y vamos a ir a la deriva. No, la palabra dice, yo voy a estar con ustedes. Por eso podemos cumplir con la gran comisión, porque el Señor va a estar con nosotros. Pero a veces, hermanos, nos olvidamos de esto. Y esto es lo que Dios traía a mi corazón, porque hace 3 o 4 prédicas que sin querer queriendo, todo este tema, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar. El Señor está de nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando nos olvidamos de esto? ¿Qué pasa cuando nosotros olvidamos ese beneficio que está incluido dentro de la gran comisión? Que el Señor no me va a dejar. Comenzamos a tener una determinada conducta. Y esto yo lo veo justamente en el pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas 24, del 13 al 27. Y cuando usted lea el título, seguramente va a recordar de qué se trata ese momento y esa situación. ¿Qué título tiene su Biblia? De camino a Emaús. De camino a Emaús. ¿Recuerdan entonces la escena o la situación? Vamos a hablar de ese momento determinado donde unos discípulos iban camino a una ciudad que se llamaba Emaús. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a leer un versículo cada uno, ¿amén? Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios
de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en la cruz. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a las naciones de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, que le dijeron que Él vive. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Amén. Como le decía, acá nosotros encontramos un momento, una situación determinada, que es cuando 2 discípulos, porque hay una versión que dice 2 discípulos, dice que iban camino a Emaús, ¿sí? Iban a una ciudad que se encontraba a unos 11 kilómetros justamente de Jerusalén. Y como les decía al principio, nosotros tenemos una responsabilidad. Como les decía al principio, la responsabilidad es el ir y predicar. Pero dentro de esa responsabilidad tenemos un beneficio. Ese beneficio es que el Señor está con nosotros y que no nos va a abandonar. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros olvidamos que el Señor está con nosotros? Nos comenzamos a comportar de una manera determinada. Quizás, y esto es lo que yo puedo ver en este pasaje, nos comenzamos a comportar como los que iban camino a Emaús. Como estos 2 discípulos que se dirigieron hacia otro lugar. Y lo primero que yo veo en este pasaje es que cuando nos olvidamos que el Señor está con nosotros, caminamos en dirección contraria a la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo acontecido, todo lo vivido con respecto al ministerio de Jesús y su finalización fue ¿dónde? En Jerusalén. Y dice que ellos dejaron Jerusalén y se fueron a otra parte. Comenzaron a alejarse. Y es inevitable, hermanos, esto nos muestra que iniciamos ese camino, podríamos decir casi hacia el ocaso, porque le decía, Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, hacia el lado oeste. Esto quiere decir que cuando ellos partieron, comenzaron a ir hacia ¿dónde? Hacia el ocaso, hacia donde caía el sol. Saben que hay algunos comentaristas que dicen que puede ser por esta razón. Podemos encontrar una razón espiritual, porque nosotros somos espirituales y vemos cosas espirituales. Pero también puede ser, algunos dicen que al ir caminando hacia el ocaso, tenían el sol de frente
Y es lo que a veces ocurre, que uno ve que alguien viene, se acerca, pero que le da tanto el sol que no ve bien con claridad. Algunos plantean esta situación, pero en definitiva lo que podríamos rescatar es que cuando nosotros nos olvidamos que Jesús está con nosotros, nos comenzamos a apartar y nos comenzamos a dirigir hacia un ocaso que no es la dirección que Dios quiere. Porque la palabra establece que nuestra vida es como, ¿se acuerdan que de esto predicó Laura? La luz de la aurora. Como la luz de la aurora. Nuestra vida en Cristo es como un crecer y un ir aumentando esa luz y esa claridad. Pero ellos tomaron la dirección de irse al ocaso, de irse hacia donde se estaba oscureciendo en definitiva. Cuando nosotros nos olvidamos que Jesús está con nosotros, nos comenzamos a apartar, comenzamos a dirigirnos hacia un lugar que no es precisamente el que Jesús desea o el que el Señor desea. Por eso es importante que yo recuerde y que el mejor lugar es permanecer unidos a mis hermanos, unidos al cuerpo del Señor. Hoy nosotros vivimos un tiempo sumamente peligroso. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque se acercan los tiempos finales. Estamos, mire, 15, 20 minutos de noticiero y se va a dar cuenta que estamos en tiempos finales. No es tiempo de alejarse. No es tiempo de tomar la decisión de ir hacia la oscuridad. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de correr a la comunión con nuestros hermanos, donde sabemos que va a haber oración, que va a haber contención también espiritual. Por eso tenemos que recordar que Él está con nosotros y que no nos tenemos que alejar. Ellos fueron de los que decidieron alejarse del resto de los que venían siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo acontecido fue en Jerusalén. Entonces, muchos quedaron en ese lugar como dando vueltas. Algunos hasta se consideraban como que quedaron huérfanos espiritualmente. Pero en definitiva quedaron en el lugar. Ahora, otros, como estos discípulos, se sintieron tan desprotegidos, tan abandonados por el Señor, que tomaron la decisión de alejarse. Bajaron los brazos. Es como que se desanimaron a tal punto que comenzaron a buscar en otras direcciones. Hermanos, tengan mucho cuidado con lo que está aconteciendo espiritualmente a nuestro alrededor. Porque a veces hasta parece que vamos a encontrar mejores soluciones en otros lugares. Y no es así, es un engaño del enemigo. Y saben que puedo ver la tremenda misericordia de Dios, que a pesar que estos discípulos se comenzaron a alejar, quizás, ojo, yo no juzgo ni al que lo hace ni a estos discípulos. Yo no juzgo que ellos hayan tomado la decisión, porque fue lo que vivieron, fue lo que sintieron. Ellos se sintieron así y tomaron esa decisión. Pero saben que puedo ver la misericordia de Dios en que Jesús se les aparece. Tal vez ni siquiera lo pudieron comprender, porque de hecho la palabra lo declara. Ellos tenían como algo velar o velado, la mirada velada significa como si tuvieran una cortina, ¿no? Como un telón había delante de ellos y no pudieron distinguir. Y saben que muchas veces cuando tomamos esta decisión errada de comenzar a alejarnos, el Señor viene a nuestras vidas, viene a nuestro rescate en definitiva, pero nosotros no le alcanzamos a ver. Porque a veces estamos abrumados, nos sobrepasa la situación. Jesús se está acercando a nuestras vidas, hermanos. Dios, domingo a domingo, momento a momento que yo doblo mis rodillas, busco del Señor, Él se acerca. Y yo tengo que creer y confiar de que Él está conmigo. Amén. Porque cuando yo dejo de creer esto, me comienzo a olvidar, seguramente voy a comenzar a tomar la decisión de alejarme hacia direcciones que no me van a ayudar.
Nosotros, como le decía, yo no juzgo a estos discípulos, ni tampoco al que pueda llegar a comportarse igual. Pero si nosotros tenemos el registro y queda este registro, es para que nosotros también podamos aprender. De esto también yo les decía la otra semana. El registro queda para que yo aprenda, para que yo tome decisiones de cambio en definitiva. Por eso también, más adelante, después de esta experiencia, Jesucristo tuvo que ser sumamente claro. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 1, del 1 al 4. Si alguien puede leer la versión Dios habla hoy, mejor. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Amén. ¿Por qué el Señor tuvo que dejar en claro, no se vayan, quédense en este lugar? Porque habían muchos que habían tomado la misma decisión que estos dos que iban camino a Emaús. ¿Por qué? Porque se sintieron defraudados. Porque ellos tenían en su mente y en su corazón, esperaban otra cosa. Y ahora Jesús no estaba. Le siguieron mientras había milagro, mientras había prodigio, mientras Él enseñaba y pasaba algo en el corazón, estaba todo bien, pero ahora Jesús no estaba. Y a veces el enemigo, cuando yo comienzo a abrir un poquito la puerta de eso, el enemigo se aprovecha y comienza a predicarnos, y comienza a hablarnos, y comienza a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde están? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Fíjate cómo están, las cosas no mejoran. Y comenzamos a aceptar esa predicación. Y comenzamos a tomar la decisión de ir hacia el ocaso, no hacia el alba, hacia la aurora, hacia el esplendor de la luz. Comenzamos a ir hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal. Fue lo que ellos hicieron. Por eso el Señor, fíjense que este evento de los de Camino a Emaús es anterior a este texto que nosotros leímos. Este texto que nosotros leímos de Hechos 1 es lo último que el Señor termina de enseñar. ¿Se acuerdan que también les dije? Antes de la ascensión. Pero durante ese tiempo también el Señor les enseñó acerca del reino. Por eso ellos no tenían que irse, porque algunos habían tomado la decisión, como estos discípulos que se fueron a Emaús. Ahora, lo segundo que yo también puedo ver en este pasaje es que cuando nos olvidamos nosotros que el Señor está en nuestra vida, está a nuestro lado, caminando con nosotros, comenzamos a tener expectativa más de lo natural que de lo espiritual. Comenzamos a tener esa expectativa, pero más de lo natural, no tanto de lo espiritual. Y yo creo que este es un tiempo donde la iglesia tiene que llenarse de expectativa, pero de lo espiritual. Porque algunos es como que vienen al Señor, pero medio como que vienen con la actitud de que Dios les resuelva un poco la vida. Y una vez que les resolvió algunos asuntos, listo, chao, me voy. Ya está. Como a veces se utiliza la frase, algunos vienen por los panes y los peces. Y le siguen a Jesús, porque Jesús hace milagros, porque Jesús te mejora, porque la familia cambió. Pero ya después cuando tengo el trabajo que yo deseaba y que tanto oré, listo, ya medio como que bueno, ya no tengo tanto tiempo, yo tengo que descansar, la familia es lo primero. Y comenzamos a tener un cambio de actitud. Y comenzamos a tener más expectativas de lo natural que de lo espiritual.
Por eso, hermanos, yo en este tiempo tengo que volver a tener expectativas de lo espiritual. Amén. Cuando yo vengo a la casa de Dios, cuando yo vengo a encontrarme con Él, yo tengo que venir con expectativa de que Dios va a hacer algo, de que milagros van a acontecer. Y fíjense que vivimos en un tiempo donde hay que animar a la gente a creer. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos donde muchos se van a comenzar a enfriar. Por eso, hermano, hoy hay que tomar decisiones de cambio. Acercarme al Señor, acercarme a Jesús, aceptar y entender y reforzar cada día. Él está conmigo, Él está conmigo. Más allá de lo que ocurra a mi alrededor. Porque tampoco estoy diciendo que porque el Señor está con nosotros, nuestra vida se transforma en todo nuestro mundo maravilloso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el Señor no nos va a dejar y que milagros pueden comenzar a ocurrir en nuestra vida y a nuestro alrededor. Amén. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 17 del pasaje que leímos y 18. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y saben que me llama la atención el versículo 17, que dice que ellos iban discutiendo profundamente. Ellos estaban absortos, estaban metidos en la discusión que estaban teniendo, a tal punto que no pudieron distinguir que era Jesús, que se acercaba y que caminaba con ellos. Pero hay un gran detalle en este versículo. Dice, se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. ¿Sabe, hermano, que a veces cuando cargamos con angustia y con el dolor y con tristeza, dejamos de ver al Señor? No podemos terminar de ver al Señor, porque nos duele tanto lo que nos pasó, que necesitamos que Jesús venga a nuestra vida. Por eso les digo, yo veo la misericordia de Dios acercándose a estos hombres, acercándose a estos discípulos, porque al llamarlos discípulos, estamos hablando de que era gente que creía en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo no significa que eran gente perfecta, como usted o como yo. No somos perfectos, pero creemos en el Señor. Amén. ¿Amén? ¿Tenemos falla? Sí que tenemos falla. Amén. Algunos ya están más. No, yo no tanto. Pasa en otras iglesias, acá no. Pero la realidad, hermano, es que nosotros también fallamos. Y a veces podemos pasar situaciones tan difíciles que cargamos nuestro corazón con tristeza. Ahora, no es una buena compañía la tristeza. ¿Por qué? Porque me impide ver a Jesús. Y a veces Jesús está al lado mío y yo no lo puedo ver porque estoy demasiado triste, estoy angustiado, estoy enlutado. Estoy cargando con algo tan pesado en el corazón que no puedo ver que Jesús me está hablando, que Jesús se está acercando para quizás tomarme la mano, para darme el abrazo que yo necesito. A veces no nos damos cuenta de que Jesús se acercó a nuestra vida porque cargamos grandes tristezas. Por eso también, hermano, este es el tiempo donde Dios quiere sanar corazones. Amén. Para que no carguen con tristeza, para que no carguen con la angustia, porque impide ver al Señor. Y sin darnos cuenta, no le vemos al Señor y seguimos caminando hacia donde no debemos de ir. Ellos estaban profundamente afectados por lo acontecido. Ahora, estos discípulos habían comprendido el plan de Dios.
Y yo creo que no, porque si no hubieran permanecido en el lugar. Porque recuerden que el Señor, previo a la crucifixión, en muchas oportunidades les comenzó a hablar. Primero fue como a cuentagotas, así como gotita, pero ya después llegó un momento, muchachos, es necesario que yo padezca. Es necesario, y el Señor habló claramente del plan de Dios. Es necesario padecer, es necesario que yo sufra, es necesario que yo padezca. Ellos conocían el plan de Dios, pero no lo entendieron del todo, y algunos no lo entendieron directamente, hasta que vino la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros acá vemos que ellos no comprendieron los planes de Dios. ¿Pero por qué? Porque tenían otras expectativas. Fíjense el versículo 21 de este capítulo 24. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. ¿Alguien tiene otra versión del 21? Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Fíjense que ellos pensaban que Jesucristo los iba a libertar del yugo romano, porque ellos se encontraban dominados por los romanos, pero ellos albergaban en su corazón justamente esa esperanza mesiánica, y ellos decían: el Mesías nos va a redimir, nos va a rescatar, nos va a levantar, nos va a llevar a ser la nación grande y poderosa que Dios prometió. Ellos creían que Jesucristo iba a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo hablaba de ¿qué cosa? Del reino de Dios. Y ellos dijeron: esto es lo que nosotros queremos. Queremos ser levantados, queremos ser restaurados, queremos ser redimidos por este Jesús. Y cuando Él habla, algo pasa en el corazón. Es este. Este es el que viene a levantarnos como nación. Pero sus expectativas eran naturales. Ellos querían que hubiera un cambio en lo político social, pero Jesucristo traía un cambio en lo espiritual. Su reino era espiritual, pero ellos no lo comprendieron así. Por eso les digo que ellos tenían expectativas más naturales que espirituales. Y es un gran riesgo tener estas expectativas justamente naturales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que el Señor, como le decía la otra vez, nos haga millonarios. Ah, no, porque el Señor nos va a vender. Y la bendición siempre está relacionada con lo económico en este tiempo. La bendición de Dios sí afecta a lo natural, pero principalmente y primordialmente pasa por lo espiritual. Amén. Y yo tengo que aceptar esto y tengo que creer esto, porque a veces me puedo llenar de expectativas en Dios, de que Dios va a hacer tal o cual cosa, cuando en ningún lado de la palabra me lo promete o me dice que va a ocurrir. Tenemos que buscar primeramente Reino de Dios. y las demás cosas, pero nosotros a veces nos llenamos de expectativas y corremos detrás de las añadiduras. Y no es el orden correcto, no es lo que Dios estableció. Por eso yo tengo que entender que cuando nosotros nos llenamos de expectativas de lo natural, comenzamos a olvidarnos que Él camina con nosotros, porque nos frustramos, porque pensamos: Dios me va a bendecir en este terreno, y es como que nos empecinamos en ese terreno, y tal vez ni siquiera tiene sustento en la palabra, no tiene sustento en lo que Dios quiere para mi vida. Anoche teníamos el taller de matrimonio y hablábamos, ¿no?, de los planes y los propósitos de Dios. Cómo nosotros nos tenemos que esforzar para cumplir con los planes y los propósitos de Dios. Pero yo me tengo que llenar de expectativas espirituales primero. Yo tengo que creer que Él está conmigo y que me va a ayudar. Ellos tenían justamente otro tipo de expectativas, por eso se desanimaron. Y dijeron: es más, hace 3 días que murió.
Es como se vino todo abajo. Nosotros creíamos que era este el elegido. No comprendían el plan de Dios. Por eso se desanimaron. Y por eso dijeron, bueno, vámonos. Dejemos esta revolución. Ya no va a funcionar. Jesús no está. Nos abandonó. Por eso nosotros tenemos que poner nuestro corazón justamente en expectativas que están sustentadas en la palabra de Dios. Ahí ya es cosa diferente. Porque cuando está la palabra de Dios de por medio, nosotros podemos tener expectativas espirituales correctas y totalmente alineados a los propósitos de Dios. ¿Amén? Amén. Y lo tercero que también veía en este pasaje justamente es que cuando nos olvidamos nosotros de que Él camina a nuestro lado, nos olvidamos o nos alejamos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos olvidamos de lo que Jesús dijo. Comenzamos a alejarnos de la enseñanza. Por eso también es importante esta vuelta a la palabra de Dios. Pero no a lo que la mayoría dice o a los que agarran la palabra y le hacen decir cosas que no corresponden. No, sino conociendo la palabra y teniendo en cuenta el espíritu de la palabra. Teniendo en cuenta la palabra y el espíritu de la palabra. Porque yo puedo agarrar la palabra y decirle, Manuel, la palabra me dice, presten atención, no se den cuenta que está hablando. Hermano Manuel, la palabra de Dios dice tal cosa. Y yo en realidad tengo ganas de retarlo, pero utilizo la palabra de Dios. Y no es el espíritu correcto. Si yo tengo que hablar algo, voy y lo hablo, punto. Pero tengo que tener el espíritu correcto. Y a veces nosotros utilizamos, o hay personas que utilizan la palabra de Dios con el espíritu errado. Por eso también encontramos gente que predica, pero más que nada con el objetivo de mandar gente al infierno. ¿No? Hablan, pero te hablan como que te quieren mandar al infierno, como que ya no tenés oportunidad, como que ya se terminó todo para vos. Así que agarrate que el juicio te va. Te viene pisando los talones, Rodrigo. Así te voy a hacer. Y como que uno agarra la palabra y le hace decir cosas que no corresponden, no es el espíritu con el que tenemos que usar la palabra. Nosotros tenemos que predicar a Cristo resucitado y que tiene el deseo de salvar a la humanidad. Amén. No para que nosotros lo mandemos al infierno. Eso va a llegar en su momento determinado y va a ser inevitable. Pero nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, salvación y vida eterna. Amén. Amén. Por eso tenemos que volvernos a la palabra. Estos discípulos manifestaron su desánimo delante de Jesús, manifestaron su falta de fe, alejándose del lugar de los hechos acontecidos, donde había ocurrido todo. Ellos dijeron, bueno, listo, ya está, todo terminó, vámonos de acá. Se comenzaron a alejar. Y ahí es donde Jesús interviene y comienza a hablarles. Como les decía, la manifestación de la misericordia de Dios al acercarse Jesús a estos discípulos. Y saben que al margen, esto es una yapa, porque no lo tengo escrito, pero la realidad, hermano, es que usted es sumamente importante para Jesús. Amén. Usted es sumamente importante para Jesús. Por eso no importa en el camino que se encuentre, Jesús se acerca. Amén. Y quiere hablarle. Y fíjense que no es que les agarró y sacó machete y listo, cortó cabeza. No. Ahora sí usó palabras duras, palabras un poco ásperas, porque a veces es necesario. Fíjese, encontré la Biblia latinoamericana o de las Américas. El versículo 25 dice: entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos que son en sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Puede ver alguna otra versión? Vamos a leer 3. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas.
¿Cuál fue la palabra que utilizó esta versión? Torpes. Torpe. Otra versión del versículo 25. Lentos. Tonto, necio, lento, torpe. No lo invento yo, está acá en la Biblia, hermano, Insensato. Pero fíjense que son, dice entonces, ¿quién? El pastor Gustavo les dijo, no. Jesús les dijo, oh insensato, torpe, tonto, lentos, ¿qué más decía? Necios. Esa versión popular, negligentes. Pero fue Jesús. Porque a veces el Señor nos tiene que hablar con palabras duras, nos tiene que hacer reaccionar. Ellos tenían que reaccionar. Estaban equivocados. Sus expectativas no eran las correctas. ¿Pero por qué? Porque se habían olvidado las enseñanzas del Señor. Por eso le dice, ustedes son tardos para entender. Son lentos. Los corazones no pueden entender en sus corazones lo que habían anunciado los profetas. Por eso nosotros tenemos que estar tan agradecidos a esto, hermanos, porque esto nos resume todo el plan de Dios. Y no necesitamos otras cosas, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios nos lleva a que Jesucristo se entregó en la cruz para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Es el único camino, es la única forma. No es porque usted vaya a tal iglesia o cual iglesia, es Jesucristo. Amén. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, este es el momento de aceptarlo, de recibirlo, de creer en Él para tener comunión con el Padre. Porque no hay otra forma. Amén. Amén. Como les decía, el Señor usó palabras duras. Ahora, cuando estas palabras duras vienen de un corazón lleno del Espíritu, edifican, transforman, vuelven al camino y a la dirección correcta. Pero tienen que venir de un corazón lleno. Jesucristo, ¿por qué les habló así? Porque era la forma de llevarlos a un camino diferente. Ellos tenían que volverse de ese lugar. Ellos no tenían que dirigirse a Emaús. Ellos tenían que permanecer. Por eso el Señor los fue a buscar. Por eso el Señor les tuvo que hablar con dureza, para que reaccionaran, para que se dieran cuenta de qué era lo que habían enseñado desde la antigüedad con respecto a Él. Por eso el Señor les tuvo que recordar la palabra. Y qué tremendo, hermanos, también poder entender esto. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, agarró la Biblia. Es como decir, les agarró la Biblia y le dijo, bueno, a ver, siéntense muchachos, ¿no entendieron? Vamos otra vez. Y comenzó a enseñarles nuevamente, les comenzó a explicar, se tomó el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos espera en ese sentido. No a que nosotros lo tengamos en espera a Dios, sino que nos ayuda en el crecimiento, porque no todos crecen de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo corazón. Tenemos a un grupo de discípulos de Jesús. ¿Se los recuerda más o menos? ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? Ahora, ¿quiénes estuvieron en la cruz? Juan. Juan fue el único que estuvo. Juan fue el único que estuvo ahí a los pies de Jesús. Y él tuvo 12 discípulos. 12 discípulos. Entonces, ahora, cuando el Señor resucita y se les aparece en ese lugar donde estaban todos reunidos y que Tomás dijo, yo si no veo y no toco ahí a ver las heridas, no voy a creer. ¿Qué fue lo que aconteció? Otra vez el Señor agarró machete. Listo. Eliminados todos. Vengan discípulos nuevos. No. El Señor le dijo, Tomás, todavía no te vení. Tocá, mirá. No hay problema.
porque no todos tienen el mismo corazón. Ahora, el corazón hace que yo pueda crecer rápidamente o pueda crecer lentamente. Pero tengo que aprender a tener ese corazón para el Señor. La apertura del corazón es lo que a mí me lleva a poder crecer en el Señor. Por eso es importante que yo aprenda a abrir mi corazón, a tener un corazón dispuesto a ser enseñado por el Señor, a recordar la palabra, a tenerla presente. Y ¿saben qué, hermanos? Hoy más que nunca necesitamos volver a las enseñanzas de la palabra de Dios, que nos llevan al camino correcto, que nos llevan al lugar correcto, que nos llevan al momento correcto. Dios tuvo misericordia, sí que tuvo tremenda misericordia. Y si es necesario, Él va a ir hasta el camino donde vos te encontrás. Pero no desaproveches la oportunidad. Dios quiere dirigirnos hacia Él, hacia sus planes, hacia sus propósitos. Nos encontramos en tiempos que se están decidiendo cosas tan tremendas, hermano. Y Dios necesita una iglesia firme. Amén. ¿Quiere ser usted esa iglesia? Amén. La decisión final es suya. Dios nunca va a pasar por encima de su decisión. Y nosotros sabemos cómo terminó este pasaje. Tenemos la oportunidad de poder ver el registro, que cuando ellos fueron a compartir justamente el pan, el Señor oró y ellos dicen que ahí sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta. Pero después, ¿qué recordaban? ¿Qué recordaban ellos? Cuando nos hablaba, cómo ardía el corazón, cómo ardía nuestro corazón. Usted toma la decisión. La decisión siempre es nuestra. Amén. Pero la invitación es que nosotros nos volvamos a Él y que recordemos, hermano, Dios nos dio responsabilidades, sí que nos dio responsabilidades, pero no se olvide, Dios está con usted. Amén. Dios está con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a